A lo largo de los años hemos hecho muchos videos de rankings. Ya hicimos alguno de los graduados más poderosos de cada casa, de los mortífagos más poderosos, los aurores, los miembros del Orden del Fénix y así muchos más. Pero, por alguna razón, nunca hemos hecho uno de los 10 magos más poderosos de todos los tiempos. No sé cómo se me fue, pero hoy vamos a darle descanso a ese tema por fin. Vamos a echar un vistazo a los 10 magos más poderosos que han dejado huella, para bien o mal, en la historia mágica. Comencemos con la magia. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Antes de comenzar, quiero darles un pequeño comentario. En este video solo vamos a considerar a magos, no brujas. Ya haremos otro video para las mujeres. Vamos a comenzar con el número 1 de esta lista. Orden de Merlín, tercera clase. Miembro honorario de la Liga de la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora. Gilderoy ¿no? Vamos al número 10. Severus Snape. El número 10 fue quizá el lugar más difícil de este ranking. Todos los que vienen después encajan, pero cuando llegué al punto de decidir el 10º, me enfrenté a magos que tenían mucho talento y a otros que eran verdaderos titanes de la magia. Si hay algún mago que es digno de reconocimiento es Snape. Para mí es una especie de trampolín. Es el vínculo entre uno de los magos más talentosos y aquellos que fueron lo suficientemente poderosos como para marcar la historia. Desde muy joven, Snape dedicó su vida a la búsqueda de la magia poderosa, parcialmente alimentada por su propia curiosidad, pero también por una sensación de dolor y rechazo. Nació en un hogar infeliz, encontró el refugio en la magia, pero su obsesión, particularmente con las artes oscuras, se intensificó cuando Lily Evans, su interés romántico, finalmente cortó conexión con él después de llamarla sangre sucia. En Hogwarts, lo brillante que era Snape era algo innegable. Sus compañeros aprendían magia, pero él ya la estaba reescribiendo. Tal cual, en su libro de texto, bajo el alias El Príncipe Mestizo, inventó hechizos, mejoró recetas de pociones y experimentó con la magia de formas en las que pocos estudiantes se atreven. Entre estos hechizos, Snape creó la poderosa maldición ofensiva Sectum Sempra, un hechizo que actúa como una espada invisible, causa laceraciones, hemorragias y cortes en su objetivo. Snape lo tenía todo. Era buen duelista, creaba hechizos, fabricaba poderosas pociones, pero si bien tenía éxito en todas estas cosas, creo que su área de dominio era la oclumancia, la habilidad de proteger su mente del mejor legeremante de todos los tiempos, Lord Voldemort. Esa era su mayor muestra de control de la magia. Snape no solo ocultó sus motivaciones de un mago común, las ocultó del mejor legeremante de la historia. Y eso le permitió engañar al Señor Tenebroso durante tantos años. Jugó el papel de un devoto mortífago y en secreto trabajaba para Dumbledore. Si aún no les convence esto, no olvidemos que Snape era uno de los 2 magos conocidos que dominó el vuelo sin apoyo, es decir, volar sin escoba. Si unimos todo esto al hecho de que Snape apenas tenía 38 años cuando murió, creo que tenemos a un digno número 10 en nuestras manos. Imaginen lo que hubiera logrado si hubiera llegado a la edad de alguien como Dumbledore. Número 9. Ecristis. El mago tenebroso Ecristis fue alguien que practicó las peores clases de magia que podamos imaginar. Se sabe muy poco sobre él, no hay registros de su nacimiento, ni de ninguna familia, ni alguna señal de qué lo llevó a la locura. Lo que sí sabemos es que fue la primera persona en poner pie en la isla que más adelante se convertiría en Azkaban, y la convirtió en un lugar de horror. Vio la isla como un patio de juegos para él mismo, un lugar para hacer experimentos horripilantes, lejos de los ojos del mundo mágico. Ecristis no era un conquistador como Grindelwald o Voldemort. No buscó poder de manera tradicional. En su lugar, se sumergió en la magia oscura por el mero hecho de destruir. A diferencia de la mayoría de los magos tenebrosos, que tenían algún tipo de ideología o meta, Ecristis parecía simplemente disfrutar de la crueldad por sí misma. Para satisfacer sus perversos deseos, atraía a marineros muggles a su isla, que había ocultado con poderosos encantamientos, y los torturaba y asesinaba por diversión. Con el tiempo, Ecristis quedó tan envuelto en sus experimentos con la magia oscura que perdió la cabeza por completo, y los pobres marineros que llevaba a la isla lo presenciaron de primera mano. En su locura, se especula que Ecristis, a propósito o por accidente, creó lo que ahora conocemos como dementores,
que son de las criaturas más terribles del mundo mágico. No hay mucha información sobre las otras formas de magia que Chris Dees pudo hacer, pero si consideramos que él creó a los Dementores, una de las criaturas más poderosas y peligrosas del mundo mágico, tiene que al menos estar en algún lugar de esta lista. Número 8. Herpo el Loco. Herpo el Loco fue un mago tenebroso de la antigua Grecia. Quizá es mejor conocido por ser el pionero de la creación de Horrocruxes. Herpo dedicó su vida a experimentar con la magia de maneras en las que los magos no se atrevían. En ese viaje se convirtió en el primer mago en crear un Horrocrux. Fue quien creó la inmortalidad a través de la fragmentación del alma. Uno de los mayores poderes de Voldemort fue anclarse al mundo mortal al fragmentar su alma. Pero si consideramos que uno de los mayores logros de Voldemort, la creación de Horrocruxes, fue llevada a cabo por alguien más, y no solo eso, fue creada por ese alguien, todo se vuelve más impresionante. Pero la creación de Horrocrux no fue todo lo que hizo Herpo. También descubrió cómo criar basiliscos, serpientes gigantes que podían matar a cualquiera que las viera a los ojos. Lo hizo al hacer que un huevo de gallina fuera empollado por un sapo. Así se crearon huevos de basilisco. De las muchas bestias y monstruos que merodean por nuestras tierras, no hay alguna más curiosa y mortal que el basilisco, conocido también como el rey de las serpientes. Como Herpo, además de todos sus experimentos de artes oscuras, fue capaz de inventar los Horrocruxes y los basiliscos, creo que tiene más que merecido un lugar en este ranking. Y si la magia es un campo que constantemente crece, Herpo el Loco fue alguien que verdaderamente innovó en él. Un antiguo, brillante y terrorífico mago que cambió el curso de la historia para siempre. Antes de continuar, breve recordatorio de que solo un porcentaje de ustedes se suscribe. Si nos ayudan con eso, estaremos muy agradecidos. Es gratis y ayuda al canal. 7 y 6. Godric Gryffindor y Salazar Slytherin. Estos puestos son debatibles, ya que realmente no sabemos cuál de estos fundadores de Hogwarts era más poderoso que el otro, pero algo sí es seguro. Ambos se ganaron un lugar en la lista de los 10 magos más poderosos de la historia. Lo primero que debe decirse es que el poder de los fundadores de Hogwarts en general se considera incomparable al de los magos y brujas de hoy en día. No eran individuos ordinarios, fueron pioneros, magos con un talento y una habilidad tan impresionante que pudieron crear un colegio de magia que ha estado en pie durante más de 1000 años. Y lo que es importante decir aquí es que cada uno incorporó algo diferente. Gryffindor era un duelista, un guerrero, un líder que buscaba la igualdad. Slytherin un visionario, mago tenebroso y un maestro de los secretos y el conocimiento prohibido. Vamos a ver los rasgos de cada uno con mayor detalle. Godric Gryffindor era alguien alto, con hombros anchos y una melena como de león. A diferencia de los magos de su época, Godric era conocido por ser un duelista hábil con la espada y una varita, algo inusual para alguien que podía hacer magia. Resulta que usaba la espada no por necesidad, sino porque daba a sus oponentes una oportunidad de luchar. Y si consideramos que era, según Rowling, el mejor duelista de su época, todo empieza a tener sentido. Pero más allá de sus habilidades en batalla, Godric también era un amo de los encantamientos, así como Dumbledore, un área de la magia que le permitió llevar a cabo algunos de los encantamientos más difíciles de su época. Junto con los otros 3 fundadores, jugó un papel crucial en la creación del sombrero seleccionador. Le impregnó la habilidad de ser consciente y de evaluar a los estudiantes y enviarlos a sus casas. Si bien no hay muchos registros de todas las habilidades de Gryffindor, algo no es discutible. No tenía rival en el combate mágico. Y si bien Godric pudo haber superado por poco apenas a Salazar en sus habilidades de duelo, es importante decir que eran rivales. Eso acerca a Salazar en la jerarquía de habilidades de duelo. Salazar también tenía sus propias habilidades que lo diferenciaban. Godric era un poderoso duelista, sí, pero Salazar era un excelente estratega. Alguien que prefería superar a sus oponentes con la inteligencia en lugar de con poder. Buscaba acercarse a la magia con precisión y cálculos. Era un oponente más metódico y peligroso en muchas situaciones. Lo que en verdad elevó a Salazar, sin embargo, fue su interés de sumergirse en las artes oscuras, más que prácticamente cualquiera. Su dominio de la magia prohibida le dio una ventaja al hacer poderosas maldiciones, al crear cámaras secretas y a atar su magia al mismísimo Hogwarts. Si Godric era el guerrero valiente, Salazar era la mente maestra en las sombras. Combinaba su inteligencia, astucia y magia oscura para dejar una marca indeleble en el mundo mágico.
Y algo es seguro. Sus estilos contrastantes y filosofías definieron su rivalidad y solidificaron sus lugares como dos de los magos más poderosos de su época. ¿Cuál es el sexto y cuál es el séptimo? Eso se los dejo a ustedes. 5. Los hermanos Peverell o la muerte. Este es difícil de definir. Sospecho que muchos quizá no estén de acuerdo con ello, pero quizá podrían convencerme de lo contrario. Por ahora, escúchenme. La fábula de los tres hermanos, escrita por el autor Beadle el Bardo, describe la historia de tres hermanos que llegan a un río peligroso en sus viajes. Usan habilidades mágicas para conjurar un puente, pero son confrontados por la muerte, quien no está contenta de que le han robado víctimas. La muerte, supuestamente felicitándolos, les presenta regalos. El primer hermano pide una varita más poderosa que cualquier otra, el segundo una piedra que pudiera revivir a los muertos, y el tercero una capa de invisibilidad que lo protegerá de la vista de la muerte. Pero lo que es importante de esta historia es que muchas personas creen que fue influenciada por gente y eventos del mundo real. ¿Entonces es cierto?, preguntó Harry. ¿Todo? ¿Los hermanos Peverell eran los tres hermanos de la fábula?, dijo Dumbledore, asintiendo. Sí, lo creo. Ya sea que se hayan enfrentado a la muerte en un camino sinuoso, creo que es más probable que los hermanos Peverell fueran talentosos y peligrosos magos que tuvieron éxito al crear estos poderosos objetos. La historia de que fueran las reliquias de la mismísima muerte me parece una leyenda que pudo haber aparecido alrededor de este tipo de creaciones. La historia se refiere a los tres antiguos hermanos Antioch, Cadmus e Ignotus Peverell. Y si es cierto lo que dice Dumbledore, que estos tres hermanos crearon las tres reliquias de la muerte, los objetos más poderosos que existen, es difícil convencerme de que no son de los magos más poderosos de toda la historia. Además, si consideramos que el adquirir las tres reliquias te convierte en el amo de la muerte, un enigmático título que no se ha definido apropiadamente, pero que quizás significa que quien tiene los objetos domina la vida y la muerte hasta cierto punto, ya sea a través de poder mejorado, inmortalidad o un dominio sin precedentes de la magia. Por otro lado, es totalmente posible que la muerte de la historia fuera real y que sí haya creado las reliquias ella misma. Algo es seguro, quien los haya creado definitivamente tenía otro nivel de poder. 4. Grindelwald. Primero lo primero, ya sé qué es lo que están pensando. ¿Grindelwald tan abajo? ¿Cómo es que Grindelwald, el infame mago tenebroso y el mayor rival de Dumbledore, esté como a la mitad de esta lista? Escuchen esto. Cuando se trata de proeza mágica e influencia, Geralt Grindelwald es uno de los más poderosos y peligrosos magos de toda la historia. Eso es innegable. Su inteligencia, ambición y disposición de llevar más allá los límites de la magia lo convirtieron en una fuerza que solo unos pocos podían igualar. Su dominio de la magia empezó desde que era joven. Nació en 1883. Grindelwald demostró un talento excepcional cuando era apenas un niño. Cuando iba al Instituto Durmstrang, una escuela famosa por tolerar las artes oscuras, las habilidades de Grindelwald rápidamente lo hicieron destacar. Sin embargo, su sádica y descuidada naturaleza también apareció con el tiempo. Experimentó con magia prohibida y perversa. Su falta de límites éticos lo llevó a extremos demasiado peligrosos, y eso llevó a que fuera expulsado del colegio. A pesar de ello, la sed de poder y conocimiento de Grindelwald aumentó. Expandió su conocimiento de la magia sin preocuparse por la parte moral. Con el tiempo, Grindelwald llegó al Valle de Godric, donde encontró al fabuloso Albus Dumbledore, otro mago brillante que estaba frustrado con el mundo, y sospecho que al acercarse a Dumbledore, un mago de inmenso talento natural, eso actuó como catalizador para su desarrollo, le permitió aprender y romper los límites de la magia que no hubiera podido romper solo. Su proeza mejoró aún más cuando finalmente consiguió la varita de Sauco después de robarla a Mikhail Gregorovich. Con un impresionante currículum mágico y una varita más poderosa que cualquier otra, no había mucho que Grindelwald no pudiera hacer. Su hechizo más icónico, Protego Diabólica, mostró la cima de sus poderes. Un hechizo que conjura un enorme aro de fuego embrujado que puede acabar con todo a su paso, pero Grindelwald no se sabía solo un truco. Junto con esta habilidad impresionante, también era un amo de la magia elemental, las maldiciones imperdonables, transformaciones y hasta adivinación. Si consideramos que Grindelwald pudo cubrir prácticamente todas las disciplinas, tenemos que mencionar su nombre en la lista de los magos más poderosos de la historia. 3. Voldemort. Así como con el anterior, sospecho que les sorprende ver a Voldemort aquí.
De hecho, yo apostaría que para muchos Voldemort es el número 1, pero escuchen esto. Desde muy joven, Tom Riddle demostró un gran nivel de conocimiento y habilidad con la magia, algo extraordinario. Era un verdadero prodigio. A diferencia de jóvenes magos y brujas, Riddle pudo controlar su magia sin usar una varita. Podía mover objetos con su mente, comunicarse y dar órdenes a animales, incluso lastimar a quienes se atrevían a oponerse a él o a molestarlo. Todo antes de siquiera saber que existía Hogwarts. Estas muestras de poder fueron solo el inicio de lo que se convertiría en un auténtico dominio de las artes oscuras. Unos años después de empezar sus estudios, Riddle alcanzó cosas que se creían imposibles. Su proeza con la magia logró eclipsar a todos los que vinieron antes que él, incluidos los magos más tenebrosos de la historia. A los 16 años ya había creado su primer Horrocrux. Cometió un acto de tremenda oscuridad al fragmentar su alma para asegurar la inmortalidad. Con el tiempo, llevó esto aún más lejos. Rompió su alma en un total de 8 fragmentos. Las habilidades de Voldemort fueron mucho más allá que las del mago tenebroso común. Era un amo de la oclumancia y la egeremancia. Era capaz de atravesar las mentes de otros con facilidad, mientras se aseguraba de que sus propios pensamientos e intenciones se mantuvieran impenetrables. Su dominio de estas artes, particularmente la egeremancia, le permitió manipular, engañar y dominar hasta aquellos con la voluntad más fuerte. Pero la lista de los talentos mágicos de Voldemort era enorme. Dominó el vuelo sin escoba, una habilidad que solo otro mago logró, y quizá aprendió del mismo Voldemort. Creó hechizos como Mors Mordre, que invoca la marca tenebrosa, un símbolo de miedo y muerte. Dominó el grotesco arte de la necromancia. Reanimó cadáveres y construyó un ejército de Inferi. También podía poseer criaturas vivas y por supuesto que dominó el arte de las transformaciones. No había prácticamente nada que Voldemort no pudiera hacer. Fuera de amar, supongo. La magia de Voldemort no era solo poderosa, era revolucionaria. Reescribió los límites de lo que se creía posible. Su intelecto sin rival, su obsesiva búsqueda de la inmortalidad y la disposición de llevar a la magia a los extremos más oscuros lo convirtieron en uno de los magos más formidables de la historia. Pero aquí hay algo que decir. Es un mago tenebroso, y no todos los magos poderosos son tenebrosos. 2. Dumbledore. Sabían que iba a estar en la lista. Albus Dumbledore, sin lugar a dudas uno de los magos más poderosos que jamás hayan vivido. Así como Grindelwald y Tom Riddle, las habilidades mágicas de Dumbledore se manifestaron cuando era joven y llamaron la atención. Lo hizo excepcionalmente bien en sus éxtasis, y Griselda Marchbanks, profesora que trabajaba para el Tribunal de Exámenes Mágicos, dijo que Albus hizo cosas con la varita que ella nunca había visto. Y eso fue cuando era apenas un niño. Además de ser un experto en encantamientos y transformaciones, Dumbledore también era alguien muy capaz para la magia elemental. A lo largo de los libros y las películas, vemos de qué es capaz en verdad Dumbledore, y en su duelo contra Voldemort en el atrio del Ministerio, vemos su dominio de la magia elemental, cuando ejecuta este poderoso hechizo hidrocinético. Pero lo más impresionante de su magia, para mí, fue cuando creó una tormenta de fuego para ahuyentar a los Inferi. Esto crea un enorme aro de fuego desde la punta de la varita de quien lo conjura, y puede disparar bolas de fuego a los oponentes. También está el hecho de que pudo vencer a Grindelwald cuando todavía tenía la varita de Sauco. Como Grindelwald era increíblemente poderoso, esta victoria habla mucho del talento y la habilidad de Dumbledore en combate. La varita de Sauco es la varita más poderosa que haya existido. Eso mejoraba los ya formidables poderes de Grindelwald, pero Dumbledore logró superar esa ventaja. No hay algún área de la magia en la cual Dumbledore no tenga talento. Era un completo maestro de las transformaciones, encantamientos, pociones, magia elemental, oclumancia y más. Es la excepción que confirma la regla de el que mucho abarca poco aprieta. En verdad, abarcó mucho y lo dominó todo. Número 1. Merlin. Por último, pero no menos importante, y seguro a alguien que ustedes vieron venir, tenemos a Merlin, el príncipe de los encantamientos. Conocido como el mago más legendario de la historia, el nombre de Merlin es sinónimo de grandeza y su legado va más allá de su propia era. No hay un solo mago o bruja que no haya escuchado su nombre. Merlin vivió durante la época medieval y fue miembro de la corte del rey Arturo. Pero lo que quizá no sepan es que Merlin fue a Hogwarts. Hogwarts se fundó en el año 990 después de Cristo.
Hay diferentes teorías sobre en qué año asistió Merlín al colegio. Muchos creen que fue de los primeros estudiantes de la escuela. Ahí fue enviado a la casa Slytherin, lo cual puede ser sorprendente para muchos, ya que él es recordado por ser alguien bueno, alguien que representa la luz. Pero esto representa que era alguien ambicioso, astuto y con disposición para la grandeza, cualidades que definen su vida. El dominio de la magia de Merlín no tuvo rival. Usó antiguos y poderosos hechizos, fue innovador en la teoría mágica, creó hechizos y encantamientos que los magos siguieron usando siglos después. Sus habilidades mágicas se extendieron a prácticamente todas las ramas de la magia: transformaciones, adivinación, pociones y encantamientos. En una época en la cual el conocimiento mágico estaba limitado en comparación a siglos posteriores, Merlín estaba muy adelantado a su época. Esa es la lista de los magos más poderosos de la historia. Como menciones honoríficas tenemos a Eunan Blackwood, Loxias y Aberforth Dumbledore. Si quieren saber qué hace que los magos sean poderosos, vayan a ver este otro video, que hacía que Voldemort y Dumbledore fueran más poderosos que otros magos. También, díganme sus rankings en los comentarios por ahí abajo y díganme qué otro tipo de videos les gustaría ver. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.